Una vez más, qué gusto poder compartir este momento aquí, como siempre, cada semana, junto a la Palabra de Dios y junto al pastor Joel Flores, a quien le damos ya la bienvenida. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, Carola, gracias a Dios. Qué privilegio y qué bendición estar una vez más junto a todos nuestros amigos que están allí viendo este programa desde casa, ya sea por la televisión, ya sea por las redes sociales. Un grande abrazo para todos ustedes. Nuestro cariño y gracias, como siempre, por estar allí esperando este programa. Gracias por los comentarios, sus observaciones, gracias por toda su participación. Y hoy, tema importante, Carola. Muy importante, y ya lanzamos la pregunta, ¿por qué creer en la Biblia? Algunos datos para ya entrar al tema de hoy. Bueno, algunos amigos lo saben, otros no. La Biblia, Joel, fue traducida a 450 idiomas. Y, bueno, son vendidos 3.900 millones de ejemplares por año. Wow. Pero entrando un poco más al tema de hoy, y tú sin duda luego vas a profundizar en esto, lanzamos ya esa pregunta, ¿no? ¿Por qué creer en la Biblia? ¿Será que yo puedo creer que realmente es la palabra de Dios o ha sido inspirada por Dios? Yo quiero colocarme de parte del incrédulo. Es tan difícil poder creer. Voy a colocar un ejemplo, que alguien venga y me diga, mira, este libro que yo te voy a vender o que te voy a regalar es un libro inspirado y viene de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿y cuáles son las evidencias? Cualquiera puede decir, Dios me inspiró y se puso a escribir. Entonces, realmente, poniéndose del otro lado, hasta que nosotros no podamos mostrar las evidencias correctas, es probable que esa persona nunca crea que ese es un libro inspirado. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios? Mira, tú sabes que la Biblia es el libro más distribuido en todo el mundo. Sí. Está en casi todos los idiomas. Es verdad, algunos países está restringida la entrada de la palabra de Dios, pero aún así entra. Ahora, ¿por qué este libro ya es diferente a cualquier otro libro que aparece? Primero, porque este es el libro más amenazado, más odiado, más leído o más ignorado, más vendido, es decir, siempre va a los extremos. Y ha pasado ya por diversas circunstancias en la vida. Tú sabes que este libro fue quemado en plena plaza pública. Así es. Entonces, ¿cómo logró a través de toda la historia subsistir un libro que no tiene que no tenga poder? A través de toda la historia vemos diferentes ataques para la Biblia y sobre todo la evidencia más fuerte es que es el único libro que ha podido cambiar y transformar la vida de miles de personas. Entonces hay evidencias que vamos a ver en este programa, pero es buena esa pregunta, ¿por qué yo debo creer en la Biblia? Claro, porque mucha gente dice, y tal vez se agarra, ¿no?, del asunto de, pero fue escrita por hombres. ¿Cómo yo puedo creer que es la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Exacto. Por seres humanos? Y tú sabes que yo voy a tocar una de esas cosas que tú me estás mencionando, Carola, ahora. ¿Cómo yo puedo creer si la Biblia fue escrita en sí 40 escritores, siendo el único autor Dios? Dios inspiró a esos hombres. ¿Qué cosa es inspiración? Dios colocó en la mente de ellos su palabra. Y ellos en su cultura, en su educación, ellos escribieron esa palabra que venía de Dios. Ahora, ¿cómo sé que realmente viene de Dios? Bueno, eso es una de las evidencias más fuertes que vamos a mostrar aquí en el programa. Bueno, qué interesante. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carola. Gracias a ti. Muy bien, entonces estamos listos ahora para poder abrir la palabra de Dios y antes de abrir la palabra de Dios, qué bueno es una vez más saludarte a ti que estás viendo este programa y que cada semana tú nos acompañas. Un grande abrazo para ti. Hoy vamos a hablar acerca del libro más amado, el libro más odiado, el libro más leído o el libro más ignorado. El libro más distribuido, el primer libro en imprimirse. Entonces, ¿cómo es que a través de toda la historia este libro ha logrado seguir existiendo a pesar de tantas amenazas, a pesar de que fue perseguido para poder ser destruido? Entonces, ¿cómo llegó hasta nuestras manos? Antes yo quiero decirte lo siguiente, antes de poder ver las evidencias para que podamos creer que este libro es inspirado por Dios, yo quiero decirte lo siguiente. Ninguna persona que tenga contacto directo con la palabra de Dios sigue siendo la misma persona. Ojo con lo que te estoy diciendo. Si tú quieres un cambio real de vida,
tú necesitas abrir más la Biblia. La Biblia funciona de una manera interesante, empieza a limpiar la mente, los pensamientos. Al limpiar los pensamientos, las acciones cambian, las palabras cambian, los deseos cambian, la vida cambia. Entonces, aquel que tiene contacto directo con la palabra de Dios va a experimentar ese poder. Otra cosa, la Biblia es el único libro que te abre los ojos para ver más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver. Tus ojos físicos ven todo lo que se puede tocar, lo que se puede palpar. Tus ojos físicos van solamente hasta donde le permite. La Biblia te abre otro tipo de ojos, ojos de la fe, ojos espirituales para ver más allá de situaciones actuales. Por eso es que una persona que abre la Biblia y confía en las promesas de Dios no se desespera. Puede pasar por la misma situación que otra persona, pero aquella persona que tiene contacto directo con la palabra de Dios actúa de manera diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia abre los ojos de la fe. Entonces, la Biblia tiene poder. Claro, es por eso que la intención de Satanás es quitar la Biblia de la persona, quitar la Biblia de las casas, quitar la Biblia de las escuelas. Tú ya viste aquella noticia que en varias escuelas es prohibida la Biblia. Se quitó de la educación en muchas universidades, en muchos colegios, en muchas escuelas, y lo lamentable es que se ha quitado de muchas casas, se ha quitado de muchas vidas, y al sacar la palabra de Dios de la escuela, de la casa y de la vida, el mundo se envuelve en total inmoralidad, incredulidad, y cada vez se degrada moralmente. Y cada vez vemos cómo está el mundo, simplemente porque se aleja de la verdad y se aleja de la única luz que puede iluminar su corazón. Entonces yo quiero explicarte de una manera breve ahora por qué Satanás odia tanto este libro. Te voy a explicar por lo menos unas 5 o 6 razones. Y después te voy a explicar 7 evidencias por las cuales la Biblia es inspirada por Dios. ¿Estás preparado? Vamos primero, ¿por qué Satanás odia tanto este libro? Primero, porque este libro es la única luz en este mundo para sacar a cualquier ser humano de la oscuridad. El libro de Salmos capítulo 119, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y es una luz o lumbrera para mi camino. No existe otra luz. Esta es la lámpara, la única que te puede sacar de las tinieblas a la luz, de la oscuridad, te puede sacar del abismo. Es la palabra de Dios. Entonces, como Satanás quiere que todos los seres humanos continúen en la esclavitud, continúen en la ignorancia, continúen en la oscuridad, él no quiere que tú abras la Biblia. ¿Me estás entendiendo? No quiere que escuches la Biblia, no quiere que abras la Biblia, por eso es que tú tienes tantas actividades que hacer, menos tiempo para leer la Biblia. Número 2, la segunda razón, porque la Biblia es el manual de felicidad. Si tú crees que somos creados por Dios, entonces Él dejó su manual. Y este manual de felicidad nos dice cómo vivir, qué hacer, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Nos muestra claramente el destino. ¿Y por qué digo que es el manual de felicidad? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado significa feliz. Feliz es el que lee, es el que oye y es el que guarda. Correcto, las palabras de esta profecía. Está haciendo referencia específicamente al libro de Apocalipsis. Pero Apocalipsis forma parte de la Biblia. Entonces, es feliz la persona que abre la Biblia. Entonces, Satanás no quiere que tú seas feliz. Satanás quiere que tú mueras lentamente en este mundo absorbido por el pecado. No quiere que tú seas feliz y te coloca una falsa ilusión, una falsa felicidad. Entonces, por eso, por más que buscas, no la encuentras. Por más que parece que ahora lo tienes en las manos, se desmorona como la arena entre los dedos. Número 3, una tercera razón es porque aquí tú puedes encontrar la salvación. El libro de Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús hace una declaración extraordinaria. Es una respuesta que Jesús hace a los fariseos que no creen en Él. Pero allí dice en el libro de Juan capítulo 5, 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña las Escrituras y allí van a encontrar la vida eterna. ¿Te diste cuenta? Entonces, Satanás quiere que todo el mundo se pierda. Entonces, ¿cuándo uno está perdido? Cuando no encuentra la salvación. ¿Dónde se puede encontrar? En la palabra de Dios. Número 4.
Tú sabes que la Biblia puede darte fortaleza en los momentos más difíciles de la vida. Mira el libro de Romanos capítulo 15, verso 4. Dice así: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate lo que trae la Biblia: esperanza, paciencia y consuelo. ¿Comprendes? La Biblia te enseña, la Biblia te consuela, la Biblia te llena el corazón de esperanza. Entonces el diablo quiere que tú vivas sin esperanza. Por eso es que quiere quitar la Biblia de tu vida. Una más. Un motivo más por el cual Satanás odia la Biblia es porque la palabra de Dios te puede librar de las consecuencias terribles del pecado. Salmos capítulo 119, versículo 11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué trae el pecado? Dolor, muerte, consecuencias terribles. Entonces, cuando tú guardas en tu corazón los dichos, la palabra de Dios, tú no vas a pecar contra Dios. Tú no vas a caer allí en la trampa que el enemigo coloca para que tú puedas herirte. No. ¿Comprendes por qué ahora Satanás está tan interesado en quitar la Biblia de tu vida? Y otra cosa, la Biblia tiene toda la verdad. Quiere decir, la persona que no abre la Biblia es posible que pueda ser engañada por cualquier persona que aparece por allí. El libro de Juan capítulo 17, versículo 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mientras más cerca estés de la verdad, estarás más lejos de la mentira. Mientras más lejos de la verdad, más cerca de la mentira. ¿Lo comprendiste? Más cerca de la verdad, más lejos de la mentira. Entonces, más lejos de la verdad, más cerca de la mentira. Si tú no quieres ser engañado, abre la Biblia. Entonces, Satanás no quiere que tú comprendas la verdad. Cuando vamos al libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo yo sé que este libro es inspirado por Dios? Yo ya te mencioné que te voy a dar por lo menos 7 evidencias. Entonces vamos a la primera. Al comenzar este programa, una pregunta que se discutió aquí es: ¿cómo yo sé que realmente la Biblia es inspirada por Dios si fueron 40 hombres los que lo escribieron? ¿Cómo sé que esos hombres fueron inspirados por Dios? Muy bien, aquí va la primera evidencia. La primera evidencia es por la armonía que existe en toda la Biblia. Eso se llama unidad. Pastor, explíqueme mejor, te explico mejor. Mira, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia se llamó Moisés. Quien escribió el último libro de la Biblia se llamó Juan. Moisés no conoció a Juan. David no conoció a Pablo. ¿Comprendes? Juan no conoció a Josué o no conoció a Jeremías. No lo conoció. Sin embargo, cuando abres la Biblia vas a encontrar una coherencia, como si todos tuvieran un solo pensamiento, porque el autor de la Biblia es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que viva con 500, con 1000 años de diferencia, porque más o menos en 1600 años se terminó de escribir toda la Biblia, cómo es posible que pueda seguir la misma línea de pensamiento? Entonces es la evidencia más fuerte de que esto no es un libro humano, es un libro divino. Dios lo inspiró. La armonía, tú sabes que la Biblia tiene 1189 capítulos y 3173 versículos y todos armonizan. Todos allí muestran el plan de salvación. La unidad que existe en la Biblia, cuando los escritores no se conocieron, muestra que este libro no es humano. ¿Correcto? Vamos a la segunda. ¿Por qué yo puedo creer que la Biblia es inspirada por Dios? Número 2, por la autoridad que ella tiene. Allí los profetas, cuando empiezan a hablar, ellos dicen: así dice el Señor. Ellos comienzan diciendo así: oh, vino a mí la palabra del Señor. Tú vas a encontrar en varios textos esa expresión. Es la autoridad que ella tiene. Número 3, es la relevancia que ella tiene. ¿Por qué relevante? Ya te diste cuenta que han pasado muchas generaciones en la historia y la Biblia continúa siendo relevante. ¿Tú ya te diste cuenta que hay libros que son relevantes solamente por un tiempo y después en otro tiempo no más son relevantes? Pero la Biblia ya pasó por tantos periodos en la historia y no ha perdido su relevancia. Entonces, ¿qué tipo de libro es este? No es un libro netamente humano, ¿correcto? Número 3 o número 4, la estabilidad que este libro tiene. ¿A qué me refiero? La Biblia fue perseguida, la Biblia fue quemada en plena plaza pública, la Biblia fue declarada muerta, la palabra de Dios fue declarada muerta.
y no murió. Imagínate, la estabilidad. Fue encadenada, fue perseguida, fue todo, pero ella continúa. Número 5. La evidencia más fuerte de que la Biblia es un libro inspirado por Dios es cuando voy al libro de Daniel. Daniel capítulo 2 habla de la sucesión de 4 imperios. Y cuando habla acerca del quinto, dice que no habrá un quinto, porque el quinto será el reino de Dios. ¿Cómo es que Daniel, que vivía en el siglo VI antes de Cristo, solamente sabía de que iba a existir el último imperio de la historia sería Roma, cuando él no vivió en ese tiempo? Él vivió apenas en el tiempo de Babilonia y en el tiempo de Medo-Persia. En los otros imperios él ya no vivió. Pero él profetizó, según Daniel capítulo 2, que solamente 4 imperios habrían. Entonces, ¿cómo sé o cómo explico cómo Daniel me enseña que en la historia habría solamente 4 grandes imperios si este libro no es revelado por Dios? Si él no vivió en todo ese periodo. ¿Te das cuenta? Ahora, otra cosa, otra evidencia fuerte es que la Biblia se adelanta a la ciencia. Mira, esta es una evidencia muy fuerte. Cuando la ciencia por allí decía que la Tierra era cuadrada, que la Tierra era plana, y por ahí algunos todavía levantan ese cuestionamiento, la palabra de Dios, mira lo que dice en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 22. Isaías 40, 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, o era cuadrada, o estaba sostenida por una tortuga, la Biblia decía, no, la Tierra es redonda. ¿Comprendes? Ahora, cuando la ley de la gravedad se descubrió allá por el siglo XVI, cuando Isaac Newton colocó allí su teoría, tú sabes que la Biblia ya hablaba de la ley de la gravedad en Job capítulo 26, versículo 7. Mira lo que dice, Él extiende el norte sobre vacío y la tierra cuelga sobre la nada. Se adelanta a la ciencia. Entonces, ¿cómo alguien que vivió milenios atrás podía ya escribir esto si esto no es un libro inspirado por Dios? Quiere decir que todo el conocimiento que está aquí no es netamente humano. Esto viene de Dios. La Biblia es un trabajo en cooperación divino-humano. Es Dios quien inspira, es el ser humano quien escribe. Es el ser humano quien entrega aquel mensaje en su propio lenguaje. Ahora, otra cosa, y la evidencia más fuerte de todos, es que tú puedes leer un libro de historia y conocerás historia. Libro de geografía, conocerás geografía. Podrás leer un libro de literatura y conocerás literatura. Pero nadie que lee la Biblia a conciencia cierta sigue siendo la misma persona. ¿Qué se llama eso? Este libro tiene poder. Poder para transformar la vida del mayor criminal, de la mente más oscura, de la peor persona que puede existir en esta tierra. Este libro tiene poder para poder sacarlo de la oscuridad, para poder transformar la vida y para poder abrir los ojos y llevarlo hacia Jesús. ¿Tú sabías que este libro pasó por lo menos hasta ahora, yo voy a mencionar, por 3 grandes momentos? La primera yo lo voy a llamar la etapa de la persecución. Este libro fue prohibido, fue encadenado y fue quemado en plena plaza. Tú sabes que hubo un tiempo en la historia donde a una mujer le proclamaron como la diosa de la razón y donde todo lo que tenía que ver con religión, ellos lo declararon como muerto. Allí apareció, por ejemplo, un famoso ateo llamado Voltaire. Él dijo lo siguiente, la Biblia, dentro de 100 años, la Biblia y el cristianismo desaparecerá para siempre. ¿Tú sabes qué ocurrió dentro de 100 años exactamente? Dentro de 100 años, en la misma casa de Voltaire, se constituyó las sociedades bíblicas, de allí se distribuyeron Biblias para todo el mundo. Nunca se perdió. Hay un segundo momento. Tú sabes que la Biblia no solamente fue perseguida, la Biblia fue difamada. ¿Por qué? Porque muchos críticos tomaron la palabra de Dios y dijeron, este es un libro de fábulas, esto no existe. Hasta que Dios levantó arqueólogos, Dios levantó hombres para poder investigar y verificar que todo lo que estaba en la Biblia es verdad. Y finalmente, el tercer grande ataque contra la palabra de Dios es que hoy tenemos tanta libertad para tener una Biblia, para leerla, pero Satanás ha usado otra estrategia. Y es la estrategia de la distracción. Tú tienes tiempo para todo, menos